Para comenzar este sermón del día de hoy, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias leyendo un versículo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos que leemos una y otra vez. Y aquí vamos a volver a leer para tomarnos para todo el mensaje hacia adelante. Versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí hay algunas cosas que quisiera destacar. Primero, la mujer conocía muy bien las instrucciones. De hecho, se las responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de este no. Y se las dijo la serpiente. La serpiente, quien había comenzado intentando tergiversar las instrucciones, cuando le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de tu árbol del huerto, es como decirle: oye, no puedes comer nada, ¿acaso no puedes comer lo que tú desees? Es algo básico. ¿Cómo van a comer ustedes, que son los hijos de Dios, fueron creados por Dios? Pero la mujer le responde correctamente. Satanás cambia ahora su estrategia y el ataque es un poco menos directo, pero más suculento, porque le mostró algo para codiciar, obviamente con una mentira, y el deseo de ser algo importante, inmortal, sublime, tan solo con comer del árbol. Es decir, solamente come del árbol y vas a tener esto. Que podríamos también decir: si desobedeces a Dios, te puede ir bien. En otras palabras, como la letra pequeña de esta frase, porque Dios ya había dicho que no lo hiciera. Lucero codició el trono de Dios. Todos conocemos la historia, que Lucero, antes de ser Satanás, quiso a su propia manera intentar adquirir el trono de Dios con un golpe de estado. A pesar de que Lucero tenía un alto rango dentro de la organización y el gobierno de Dios, él quería más, él quería codiciar y tener ese trono. Lucero mintió y convenció a muchos ángeles que realizaron el primer golpe de estado al gobierno de Dios, en la época espiritual, podríamos decir, cuando el hombre todavía no había sido creado, sí diseñado, pero no había sido creado todavía. Hay 4 golpes de estado en la Biblia hacia el gobierno de Dios. Primero tenemos el de Satanás. Luego tenemos otro cuando viene Jesucristo a la tierra y entonces hay una rebelión en contra de él. Hay otra rebelión al comienzo del milenio. En Ezequiel 38 habla de una rebelión de Gog y Magog, que vienen en contra de la tierra de Israel, que estaban ellos gozando de paz, y viene entonces aquí también una rebelión en contra del pueblo, por ende en contra del gobierno de Dios, que ya está establecido. Y luego otra después del milenio. En Apocalipsis 20 habla de la rebelión de Satanás. La Biblia describe la rebelión de Satanás como un proceso de haber contratado a muchas personas, como una multitud de contrataciones. Es decir, llevó a cabo un trabajo, un engaño sistemático sobre los ángeles para decirles ciertas cosas. ¿Se ha preguntado usted qué le habrá dicho Satanás a los ángeles para convencer la tercera parte de los ángeles y hacer este golpe de estado? Un buen vendedor no presenta un producto o un servicio a una persona y le dice: ¿te gusta o no te gusta? ¿No me lo compran? Listo, no pasa nada. Un buen vendedor
Primero, produce la necesidad de la persona. De hecho, la publicidad maneja así. Se maneja con esos códigos. Genera una necesidad. Por ejemplo, si vamos a vender un limpiador de techos, no podemos vender, te vendo el limpiador de techos 2000, ¿o quieres o no? Obviamente la persona puede decir sí o quizás no, sino que un buen vendedor diría, mira lo sucio que está el techo, esto te va a servir. Entonces la persona ya se siente un poco más interesada. A grandes rasgos, lo que sería vender este producto. Entonces, con esta lógica y de manera especulativa, Satanás tal vez les dijo a los ángeles lo injusto que había sido Dios con ellos. Puede ser más conmigo. Dios no te va a tomar en cuenta. Tú tienes un grado muy bajo. Podemos hacer muchas más cosas juntos. Yo te voy a dar lo que necesitas. Estamos especulando. Y la historia de la humanidad nos muestra que esta ha sido la manera prácticamente de todas las revoluciones o de las rebeliones en contra de un gobierno establecido, humano. Toda la parte que está en contra del gobierno quiere hacerlo ellos a su manera. Y empiezan estos movimientos de cambio de liderazgo a la fuerza. Viene la democracia, viene el comunismo, vienen un montón de sistemas que se han intentado aplicar y todos ellos han sido bastante nefastos. Incluso la iglesia ha sufrido divisiones con este mismo sistema, de estar en contra del gobierno. Y no viene de hace 5, 10, 20 años atrás, viene de Simón el Mago, que él quería hacer las cosas a su manera, quería comprar el Espíritu Santo de Dios. Y mucha gente le sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, todo lo que se vivió con la rebelión de Satanás no ha arruinado el plan de Dios que va a llevar a cabo hasta el final. Porque ese diseño, ese plan de salvación lo hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiéramos. Y Dios en su majestuosidad e infinita inteligencia y sabiduría se vale de todo lo que hay para llevar a cabo el plan. Vasos de honra y de deshonra son parte de sus planes. Así también lo ha hecho con Satanás. Satanás sigue siendo espiritual. Sabía que el hombre, siendo físico, podía morir. El padre de la mentira utilizó 2 palabras para llamar la atención de la mujer y así engatusarla, ofreciéndole un camino diferente al que se le había instruido. Luego del no moriréis, que ya terminamos de leer en ese pedacito de Génesis 3, vemos lo siguiente, ustedes pueden leer, lo vamos a leer después. Cuando le dice no moriréis, la mujer probablemente le llama la atención esto y le dice, serán abiertos sus ojos. Son 3 cosas que le ofrece después de no moriréis. Serán abiertos tus ojos, es decir, un conocimiento, una revelación. Número 2, sabrán el bien y el mal. Lo que viene después del no moriréis. Serán abiertos sus ojos, conocimiento, revelación. Sabrán el bien y el mal, es decir, van a poder ser jueces, van a poder juzgar, porque van a conocer el bien y el mal. Y el tercero, serán como Dios, dice la Escritura. Serán como Dios. Es decir, carne y sangre, habría una transformación a ser espiritual, a ser eternos. Fíjese todo lo que Satanás le incluye esto al no moriréis, partiendo con esta mentira. ¿No es acaso interesante destacar estos puntos que Satanás le hace al hombre en Génesis 3, en el huerto del Edén, y compararlos con lo que muchas veces nosotros leemos en la Biblia, pero que Dios nos ofrece? Es muy similar. ¿No son las mismas cosas de las cuales nosotros estamos esperanzados? Por medio del llamamiento y elección, tenemos un conocimiento que nos permite juzgar con justo juicio nuestras vidas para hacerlo en el futuro, en un reino. También hoy, pero también en un reino, cuando seamos transformados y tengamos vida eterna. No moriréis. ¿Cuál es la diferencia que vemos entre lo que dice Satanás y lo que nos ha dado Dios en su conocimiento? ¿Cómo podemos llevar un contraste entre uno y lo otro
un contraste marcado y limpio por lo que dijo Satanás en el huerto y lo que Dios nos dice hoy. Entonces vamos a hablar de esta frase, vamos a extenderla, esta famosa y polémica frase, que a la manera de Dios, si seguimos bajo su manera y el correcto camino, a su manera podemos llegar a no morir, pero a la manera de Dios. Por eso el título de hoy es No moriréis. El título de hoy es No moriréis. ¿Morir o no morir? Esa es la cuestión. La influencia de pensadores como Platón han impactado hasta el día de hoy en las creencias cristianas y seculares y muchas otras religiones acerca de la inmortalidad del alma, que separa el alma del cuerpo y el alma queda como un ente pensante por alguna parte. Babilonia y Egipto no se quedan atrás. De hecho, Platón es un poco la voz más moderna de estas mismas creencias. Babilonia y Egipto están llenos de vestigios sobre sus ritos y creencias en los caminos que una persona conscientemente tomaba al morir. Ya parte del tema del inframundo, del infierno, del cielo y cuánta otra cosa. Pero esto no está descrito en la Biblia. De hecho, Cristo fue muy enfático al decir que debíamos temer no a los que matan el cuerpo, sino el alma como un todo. Es decir, Dios puede eliminarnos como seres humanos. Podemos ser exterminados no solo físicamente, sino que espiritualmente también. Mateo 10 habla de esto. Para adentrarnos en esto de la muerte, del no moriréis, tenemos que repasar lo que nos define como seres humanos. Algo que ya hemos venido hablando y que es muy interesante porque se nos ordena un poco la percepción de lo que somos, los componentes que bíblicamente se describen de lo que nos conforma como seres humanos. Primera de Tesalonicenses 5:23 es un versículo que describe estos tres elementos. Primera de Tesalonicenses. Tenemos este versículo, lo vimos en la charla, en la conferencia, para hablar de lo que somos nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, el neuma, el alma, el psique en griego, el nefesh en Génesis, y el cuerpo, soma. Esas tres componentes que nos definen como seres humanos. Ahora bien, hay un ejemplo muy didáctico en las Escrituras donde un hombre, como todos nosotros, con cuerpo, alma y espíritu, le fue quitado el espíritu. Le fue quitado el espíritu. ¿Cómo sería un ser humano sin espíritu? Estamos hablando del espíritu humano. ¿Cómo sería un ser humano sin espíritu? Daniel 4. Estos son versículos e historias claves para entender esto del no moriréis. Daniel 4. ¿Qué tenemos aquí? La soberbia que hablábamos en el comentario internacional del hombre. De yo hice todas estas cosas, no necesito a Dios. Daniel 4:33 viene entonces en la misma hora en que el rey Nabucodonosor. Le damos el 30 para ver un poco el contexto del capítulo 4. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué pasó con este rey? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y le fue quitado el espíritu humano.
por 7 años. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Lo que nos da la característica de ser seres humanos es el espíritu del hombre que está en nosotros, lo que nos hace seres pensantes y racionales. Y si no tuviéramos ese importantísimo elemento, seríamos como los animales, con cuerpo, con alma, como seres vivientes, pero sin un raciocinio interno. Ahora bien, ahí tenemos al rey Nabucodonosor. Sin espíritu quedó como animal y luego volvió su razón y entonces él ya pudo pensar y reflexionar y digo, aquí estoy yo, y hablé y reconocí a Dios. Ahora bien, al morir, ¿qué sucede con estos elementos que nos conforman como seres humanos? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuerpo y alma. El aliento de vida, lo que somos como un ser, la energía, la respiración que gozamos por el simplemente hecho de vivir, es decir, el alma, la fuerza, la energía que nos da, que activa esta gran maquinaria, cuando morimos, sencillamente se acaba. Ya no hay más energía, la que sostiene el cuerpo, y el cuerpo comienza un proceso de descomposición cuando vuelve a la tierra. Cuando usted ve una persona muerta, ve algo inerte, no ve un alma, no ve vida, no ve energía. Es como ver un pedazo de madera, inerte, no tiene alma. Eso le sucede a los muertos. Y su cuerpo comienza en un proceso de descomposición cuando vuelve a la tierra. El alma es mortal, podemos morir. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Nuestras vidas, cuando pecamos, podemos morir. Eso dice la Escritura. Aquí vemos rápidamente que el alma es mortal. Está sujeta a la vida física de la persona. Es decir, alma y cuerpo están unidos dentro de lo que es la vida de la persona. La primera pareja, Adán y Eva, murieron. Dejaron de ser seres que respiraban. Su cuerpo entró en descomposición. ¿Y el espíritu del ser humano cuando muere? ¿No dice la Biblia algo respecto al espíritu humano cuando muere? Sí, claro que sí. Uno de los libros que habla mucho, y se habla de un libro sapiencial o filosófico, que es del rey Salomón, ya en sus últimos años, ya estaba más ancianito. Él tiene unas reflexiones muy nostálgicas, algunas veces un tanto depresivas, que se da cuenta que la ciencia, la sabiduría que él andaba buscando sin Dios, no lleva a nada. Y entonces aquí hace reflexiones bien interesantes sobre esto de la vida y la muerte. Eclesiastés habla de que la vida en realidad es como un vapor de vapores. ¿Ha intentado agarrar usted un vapor con su mano? Por eso dice vanidad de vanidades, que es como el homólogo a cuando Salomón intenta decirnos que la vida es vanidad, vanidad de vanidades. Eclesiastés 12, otro pasaje clave para entender ¿qué es lo que sucede con el espíritu cuando la persona muere, el espíritu humano? Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés y versículo 1. Aquí viene un versículo que hablamos cada año a los jóvenes.
Versículos 1 y 2. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es decir, ahora que estás joven, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, el cuerpo, la energía cesa, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, todo es temporal, todo es efímero. No vayan aquí a Génesis 3:19. Dios le dice al hombre lo mismo que el predicador Salomón dice. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y también, ahí reafirmamos la idea, y también vemos que el espíritu del ser humano vuelve a Dios. Es decir, toda la esencia de la persona con su identidad, con su carácter, con sus recuerdos, con sus obras, creencias, es puesta en descanso, inconsciente, duerme. Por eso la Biblia muchas veces habla de que los muertos duermen, es decir, que se van a despertar en algún momento. En el capítulo 9 de este mismo libro, capítulo 9 de Eclesiastés, esto de cuando sube el espíritu que vuelve a Dios, uno podría interpretar, entonces se va al cielo, y ahí entonces viene lo de los ángeles con sus arpas y todo eso. Pero fíjense en Eclesiastés 9 y versículo 5, que no es un fundamento bíblico, porque aquí dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso el versículo 10 de este mismo capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a la tumba, a la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ni tocan arpas, ni vuelan en las nubes. Aquí está entonces descrito en nuestras Biblias. El cuerpo, el alma y el espíritu, cuando nace y cuando muere. En Génesis 2:7, vemos los tres elementos. No lo vimos, pero se los voy a repasar para no perder tiempo. Cuando dice en Génesis 2:7, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo. Formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo. Tenemos muchos minerales en nuestro cuerpo, fuimos formados del polvo de la tierra. Eso es cuando se crea al hombre. Y al morir, el cuerpo se descompone, vuelve a la tierra, vuelve al polvo. Ahí tenemos el cuerpo. ¿Qué pasa con el alma? Y dice en Génesis 2:7, y fue el hombre un ser viviente, el alma, tal como lo son los animales, los seres vivientes que respiran. El nefesh es un ser que respira. De eso habla cuando dice que fue un ser viviente, un ser que respira. Eso es cuando se crea el hombre. Cuando muere, el alma cesa, ya no respira, la energía se disipa, ya no hay energía en ese cuerpo. Ya no hay una independencia de que el alma se va a volar por alguna parte a asustar a los niños. Eso no es cierto. Y el tercer elemento, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está el espíritu, ese elemento especial que a nosotros nos hace seres pensantes, racionales. Y que nos diferencia de los animales. Cuando se crea el ser humano, y sopló en su nariz aliento de vida. Y al morir, el espíritu del hombre
vuelve a Dios, ¿quién lo dio? Como nos dices en Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Y no es consciente. Su memoria es puesta en olvido. Uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos, comprobado por varios estudios, es la muerte. Uno de los grandes miedos. Hay gente que no le puede temer a varias cosas, pero a la muerte sí le tememos, la mayoría. Sí hay un grado como de respeto o de no querer morirnos. Obviamente nadie se quiere morir, pero nadie sabe cuándo realmente va a suceder. ¿Y qué sucede también exactamente cuando una persona muere? Se ha preguntado, ¿por qué no se sabe exactamente qué es lo que sucede cuando un muerto muere? Es porque no hay ningún testimonio de ningún muerto. Todos están descansando, todos están inconscientes, no pueden contarnos nada, están durmiendo. Obviamente tenemos un testimonio de Jesús, que es algo aparte que vamos a hablar más adelante. Los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. ¿Insiste usted tal vez en que vio a un ser querido flotando en su patio? Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Hay seres malignos que continúan el legado del padre de la mentira, Satanás, y nos hacen creer que nuestros seres queridos no morirán. La misma mentira de Génesis 3. O que no han muerto y que tienen algo que decirnos y andan con la misma ropa y tienen la misma voz. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, así también sus demonios. Su obra no ha finalizado, ellos siguen engañando al mundo entero. ¿Y saben cuál es la obra de ellos? Engañar. Esa es la obra, eso es el tiempo que están utilizando. Y alejarnos del verdadero Dios y comprender su palabra y comprender su plan. Esa es la obra de Satanás. Dios fue muy claro en las instrucciones del huerto del Edén. De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Ahí está entonces la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Si tú comes de esto, vas a morir. Hay que entender que cuando el hombre desobedeció, nosotros cambiamos las reglas del juego. Ya teníamos las instrucciones muy claras, específicas, muy abiertas por lo demás, de todo podemos comer, pero de uno no. Cambiamos las reglas del juego y lamentablemente cuando cambiamos las reglas del juego, entró en el hombre la muerte. Ciertamente morirás, porque pecamos, porque desobedecimos a Dios, y ya nos lo había dicho. Recuerden, la paga del pecado es la muerte, y no hay nadie quien no haya pecado. Romanos 5. En Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres hemos y estamos bajo el reino de la muerte. Todos vamos a morir algún día, dicen. Todos podemos morir en cualquier momento. Nadie maneja eso. Las circunstancias que vivimos pueden ser que algún día dejemos de existir sin que lo hayamos anticipado. Estamos todos bajo ese reino de la muerte. Cargamos este gran problema desde el huerto del Edén, cuando entró la desobediencia, por lo tanto la muerte. La muerte muchas veces es personificada en la Biblia. La más famosa es cuando la muerte monta el caballo amarillo, el cuarto caballo en Apocalipsis. Se habla de los 4 jinetes y aquí vemos el cuarto caballo, el cuarto sello,
que vemos a la muerte cabalgando en un caballo amarillo. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una entidad como tal. Ya te viene a ver la muerte hoy día y la dibujan como una calavera, con una guadaña, y la viene entonces a jalar a las personas del cabello y se la lleva. Como que fuera un ser. Ese es un error de mala interpretación bíblica, sino que es una mala interpretación, y cuando la Biblia habla de esto, lo habla de formas alegóricas, como símbolos para referirse a la muerte. Lo mismo sucede con la inteligencia y la sabiduría. En Proverbios 8 habla de la inteligencia y la sabiduría. Y también incluso algunas veces se ha hablado del Espíritu Santo, con alegorías o con símbolos o con formas. Si se llega a pensar que el Espíritu Santo es una persona por estos ciertos versículos que se dicen, mira, entonces Él me da esto o piensa esto, entonces es una persona. Si se piensa así, tendríamos también que pensar que la muerte, la sabiduría y la inteligencia son entidades que existen, son seres que existen en la Biblia. Como les digo, en Proverbios 8, yo los invito a que lean Proverbios 8, dice que la sabiduría e inteligencia de ellas dice que tienen voz, labios, boca, morada, tienen capacidad de amar, estuvo cuando Dios formó los cielos, era la delicia de Dios, fue poseída por Dios. Es una manera alegórica de hablar de estas características. Entonces, eso como comentario entre paréntesis respecto a que la muerte no es una calavera. Sí han inventado la Santa Muerte y ese es otro tema, ese es otro santo. Y le tienen ahí entonces su adoración, pero es otra figura que se han inventado. Lo que sí se nos menciona es que la muerte como tal es un enemigo del cual nosotros estamos subyugados. Es decir, no podemos vencer la muerte. No moriréis. Desde mucho antes, Dios tuvo la idea de compartir toda su creación con nosotros los seres humanos, desde mucho que antes que fuéramos creados, antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Y a pesar de haber desobedecido dentro del plan de Dios, Dios sabía que sucedería esto de desobedecerle por el libre albedrío que tenemos. Por eso el Cordero destinado desde antes entró en nuestro rescate para que no muramos. Aquí entonces viene otro proceso del no moriréis. Cristo entró en nuestro rescate, por eso se le dice el Salvador. Tantos nombres que se le llama a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, o el Salvador como tal. Y no solamente se nos ha dicho no moriréis, llevándolo un poco ahora a la correcta instrucción o a la correcta esperanza del no moriréis de parte de Dios, como lo vemos en Juan 10:10. Si me acompañan a Juan capítulo 10 y versículo 10. Juan capítulo 10 y versículo 10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Satanás dijo al hombre, no moriréis, Satanás quiso hurtar, matar, destruir el camino de Dios para que el hombre no lo conociera. Ahora vemos a Jesucristo que nos muestra el camino hacia la vida en abundancia. Vida en abundancia, es decir, algo más allá de nuestros 70, 80, 90, 100 años, algo más allá de estos pocos años que se nos da aquí en la tierra. Recuerden las tres cosas que Satanás le dijo al hombre después de no moriréis en Génesis 3:5. Serán abiertos sus ojos, el conocimiento, la revelación, sabrán el bien y el mal, van a ser una especie de jueces. Estás hablando hipotéticamente de lo que Satanás le dijo al hombre. Y 3, serán como Dios, es decir, serían transformados a seres espirituales eternos. Estas son las mismas promesas que Dios nos hace, pero hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Y es la siguiente.
Solamente podemos recibir el verdadero conocimiento, la sabiduría de Dios, el perfecto equilibrio de la revelación entre lo que es bueno y lo que es malo, para poder así juzgar con justo juicio nuestras vidas futuras y ser transformados a seres espirituales eternos si reconocemos a Dios. Ahí está el pequeño y gran detalle de entre lo que dijo Satanás y de lo que nos dice Dios ahora. Si reconocemos a Dios. Dios nos dice, no moriréis también, pero a su manera, no a la nuestra, y menos a la manera de Satanás. Dios nos dice, no moriréis si aprendes mis caminos, si reconoces que eres imperfecto, pecador, y que me necesitas. Yo puedo ayudarte, yo puedo guiarte, tengo una guía que puedes seguir para que te vaya bien, los 10 mandamientos. Yo deseo que me conozcas, que establezcamos una relación y que todos procedan al arrepentimiento de haberme rechazado. Segunda Pedro 3:9, de que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber pecado, de transgredir la ley de Dios, de hacer a un lado a Dios. Por eso Dios nos dice, no moriréis si haces esto, a lo largo de todas las Escrituras. Satanás nos dice también, no moriréis, forja tu propio camino, no necesitas a Dios, de hecho ni existe. Tú tienes inteligencia, has desarrollado la ciencia, has aprendido muchas cosas, puedes construir civilizaciones autosuficientes, vivir en paz sin problemas, si dejas de lado a Dios. Satanás nos inculca a que nos apoyemos en nuestra propia manera de pensar, que es su manera de pensar, de ser egoístas y de no reconocer a Dios en nuestros caminos. En estos últimos meses he estado conversando con una persona muy inteligente, muy estudiosa, relacionada con el área de la medicina y de la neurociencia. Me ha comentado todo lo científicamente comprobado en el tema de la evolución, de nuestros ancestros los primates, de la selección natural postulada por Darwin y la proyección de nosotros, los Homo sapiens, en miles de años más. De que vamos a transformarnos, vamos a tener la cabeza más grande, vamos a perder músculo y vienen muchas cosas muy interesantes por lo demás. Sin embargo, la semana pasada, yo nunca le había dicho mucho, sin embargo, la semana pasada entramos en otro tema y hablamos de nuevo de la evolución. Y dentro de este orden evolutivo de las especies, le pregunté, ¿en qué momento evolucionó la conciencia de saber el bien y el mal? Una muy buena pregunta. Es decir, no con el ánimo de echarlo hacia abajo, pero para entender un poco la teoría de la evolución y aplicarla hacia nosotros los seres humanos, no a los animales, no a las plantas. Es decir, ¿en qué momento los científicos ven el proceso de un desarrollo en la mentalidad del ser humano para considerar que matar es malo, robar es malo, mentir es malo? ¿Cómo dentro de una cadena evolutiva de especies, de macroevoluciones, de millones y millones de años, y una cadena selectiva también, recuerda la selección natural, de que el que más fuerte vive, que se adapta y va desarrollándose, cómo dentro de este camino llegamos a tener nosotros conciencia, de tener ética? ¿Cómo cabe dentro del camino evolutivo? Su respuesta fue, es complicado, porque no hay respuesta científica a esto, o por lo menos él no la sabía. E intentando responder algo dentro de esto, me dijo, mira, un león puede matar a toda su manada porque así va a sobrevivir. Y se las come y las mata y entonces sigue viviendo y tiene otra manada y así va viviendo. Le dije, sí, pero eso es un animal. Estoy hablando del ser humano, que tiene conciencia, que tiene raciocinio y que no es un animal que obedece al instinto.
porque el león se va a comer a su gente y va a dormir muy tranquilo esa noche. De hecho, va a dormir con el estómago bien lleno. Pero no le va a causar ningún remordimiento. No va a estar viendo la foto de su mamá. Porque es parte de su ética, de lo que es como animal. No pasa nada. Y entonces, esa noche el león dormirá tranquilo. ¿Por qué nosotros no podemos simplemente hacer estas cosas como seres humanos? ¿Por qué no la hemos hecho antes sin tener el grado de la conciencia? Obviamente hay personas que cauterizaron su conciencia y mataron a millones de personas sin ningún problema. Sí, han habido casos. Y entonces, ¿cómo fue esto de andar entre nosotros hablándonos así, como simios, y comiéndonos los piojos entre nosotros? Y evolucionamos hasta hoy y tenemos una conciencia y una ética que, aunque colectivamente nos hemos puesto de acuerdo, o sea, las leyes civiles están establecidas, uno sabe que robar lo puede tomar la policía, etcétera, etcétera. Hay una conciencia colectiva, pero no deja de ser una gran interrogante en la concepción, en su origen y en su estado actual de las cosas. Nuevamente la respuesta fue, es complicado. O sea, ahí, lamentablemente la ciencia no tiene alguna respuesta, o por lo menos, como les comento, él no la tuvo. La compasión, la empatía, la caridad, la misericordia, el amor, no son producto de una cadena evolutiva y selectiva. Simplemente, si fueran parte de un proceso de evolución o de selección, nunca se hubiesen desarrollado. Gracias a Dios, tenemos hoy una oportunidad de no morir. Hoy día tenemos esa oportunidad. Pero no hablamos de no morir físico, de una muerte física, porque todos estamos bajo esa maldición, sino que hablamos de una vida espiritual eterna dentro de la familia Dios, dentro del colectivo Dios. Juan 10. Estábamos aquí en Juan 10 y versículo 33. Juan 10, 33. Qué diferente es la Biblia cuando habla de lo que podemos llegar a ser, de cómo Dios nos habla a nosotros, no como animales, sino como seres humanos, con ese espíritu humano. Dice Juan 10, versículo 33 al 36. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Jaque mate. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas, porque dije, ¿hijo de Dios soy? Aquí nos está poniendo en una comparativa muy interesante. Cristo solamente está diciendo que es hijo de Dios, recordándoles una escritura que ellos conocían muy bien en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, que está en Salmos 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿No está escrito en vuestra ley, en vuestros rollos, que se lo saben de memoria? ¿Somos dioses? Viene una pregunta aquí. ¿Somos dioses? ¿Acaso podría Marvel hacer una serie de dioses actuales, modernos, porque somos dioses? ¿Como un cómic? Para entender por qué Dios habla en presente, porque lo interesante es que aquí habla en presente, dioses sois, o sea, ahora. Ahora dice eso. Debemos ver que esto es algo que Dios desea y que va a cumplir y que relata como ya cumplido. Ustedes son dioses. Y exalta nuestra carne y sangre llamándonos dioses. Romanos 4:17. Romanos capítulo 4.
y versículo 17. Fíjense cómo habla Dios aquí de una promesa. Y una breve explicación, Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahí hay un argumento muy interesante del por qué está hablando en presente, dioses sois. Primera de Juan 3:2, y complementémoslo con esto. La Biblia se interpreta a sí misma. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios cuando la persona recibe el Espíritu Santo, es engendrada en el Espíritu Santo y va en ese proceso. Pero dice aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Dioses sois. Ahí está el momento en el cual se va a llevar a cabo. Pero cuando Dios dice dioses sois, habla de la seguridad de su palabra, de que lo va a cumplir, que es prácticamente algo ya hecho en un futuro, pero es algo que Él va a cumplir y su palabra se llevará a cabo. Sería un error caer en una creencia moderna y egocéntrica, pensar que ahora somos literalmente dioses. Láncese por el 7º piso a ver si vuela. Se va a caer y se va a pegar un buen golpe en el suelo. No va a poder volar. Usted y yo no somos dioses, porque somos carne y sangre y no podemos heredar las cosas del siglo venidero. No podemos heredar las cosas, como nos habla en 1 Corintios 15. Para alcanzar la promesa de no morir, necesitamos un camino, necesitamos saber cómo, un ejemplo. Y hay un pionero, un precursor que ya lo hizo, Jesucristo. Fue el primero en nacer en la carne y morir sin pecado para entonces resucitar. El primogénito de toda la creación. Primo hablando de muchos. El primogénito de muchos hermanos. Está hablando de Jesucristo. El primogénito de entre los muertos. Y esa vida en abundancia se cumple por medio de la resurrección a vida eterna. Y esa vida en abundancia de la que hablamos en Juan 10:10, la vida en abundancia se cumple por medio de la resurrección a vida eterna. Después de que habían pasado 4 días en que Lázaro había muerto, Cristo va con sus discípulos para glorificar al Padre y dar testimonio a las personas ahí reunidas porque le iba a resucitar a Lázaro. Pero a vida física, a una vida física, no a una vida espiritual. Juan 11, vemos aquí en Juan 11, hablando ya de lo que fue esta resurrección a vida física, porque sí han habido personas que han resucitado, pero a vida física. Al final del libro de los Hebreos dice, nadie ha recibido esto, lo leímos aquí en Juan también, primera de Juan 3:2. Nadie ha recibido lo prometido. Juan capítulo 11 y versículo 25. Aquí viene la conversación entre Jesús y Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. No moriréis. Aquí está un poco más claro. No moriréis. ¿Crees esto? Le dice Jesucristo a Marta. Por medio de Jesucristo, aunque muramos, no moriremos eternamente. Es lo que está diciendo Jesús aquí.
yo soy la resurrección y la vida. Y seremos resucitados a vida eterna, pero no ahora, sino en el día postrero. Fíjense aquí Marta, en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía esto de las resurrecciones. No estaba pensando que Lázaro ya estaba mirándola con los ojos ahí como de melancolía desde el cielo, ayudándole a Marta. Lázaro estaba durmiendo. Y era el cuarto día que estaba durmiendo y Lázaro no andaba dando vuelta por ahí. Y Marta sabía que sería resucitado en el día postrero. Por eso Satanás le dijo al hombre que no moriría, porque así lo alejaría de conocer a Dios por medio de Jesucristo. Si vamos a hacer las cosas muy bonitas y buenas, me muero y voy para el cielo, entonces ya no tiene mucho sentido el plan. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Satanás es muerte. La palabra de Satanás es mentira. No moriréis. No moriréis. El tema de la muerte, de las resurrecciones, que es otro tema, el tema del cielo y del infierno, el tema de los 3 cielos, son temas muy amplios que ya no entran en este mensaje, que podemos tratarlos en otra oportunidad. Son muy amplios. Y hemos visto solamente una parte que tiene que ver más con la vida después de la muerte a la manera de Dios, no a la manera del hombre, no a la inmortalidad del alma. Por eso, nosotros no estamos enfocados en consultar a los muertos, que nada saben, que no tienen sabiduría, no tienen conciencia, o buscar visiones fantasmales del inframundo, ni mucho menos en la búsqueda de seres queridos que supuestamente están mirándonos desde el cielo o sufriendo la agonía eterna en el infierno. Esas son creencias humanas. Cuando el ser humano se aleja de Dios, sale todo esto, todas estas creencias. No tiene sentido el plan de Dios. Y hay mucha literatura respecto a esto, muy bien documentada y argumentada en la Biblia respecto a estos temas. La misericordia de Dios ha sido tergiversada desde un comienzo. Satanás engañó al hombre para ofrecerle un camino alternativo sin Dios. Tú puedes, olvídate de Dios, no le hagas caso. Lamentablemente fue así que la muerte entró en nosotros, porque desobedecimos la voz de Dios, es decir, pecamos. Y no escuchamos la advertencia clara del ciertamente morirás si comes de ese árbol. Pero a pesar de todos estos problemas, el plan de Dios ha seguido en pie y ha enviado a Jesucristo. Y nos ha dejado el Espíritu Santo. Hoy, gracias al Evangelio del Reino de Dios, tenemos una esperanza que es como un ancla para asirnos espiritualmente mientras miramos al futuro y leemos dioses sois. ¿No es acaso 2 palabras tremendamente reveladoras para nosotros? Vosotros sois dioses. Esta promesa de Dios está bajo juramento y Dios no es hombre para que mienta. Fíjense aquí en Hebreos 6, el último versículo. En Hebreos 6 hay una sección muy interesante de la promesa bajo juramento, de esta promesa de Dios hacia nosotros. Hebreos 6 y versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Yo voy a hacer un juramento, dijo Dios, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una promesa y con un juramento de Dios. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma
y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como pionero, como el primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De aquí el tiempo de Abraham, cuando ve al rey de Salem, de Melquisedec, hasta el nuevo pacto, vemos aquí la conexión entre Dios el Padre y Jesucristo, lo que hizo posible, para que pudiéramos entender la promesa que fue hecha por medio de un juramento. Juan vio a Cristo en una visión en Apocalipsis y dice que quedó medio desmayado, medio muerto de la impresión al comienzo de Apocalipsis. Cristo lo alienta y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 al 18. Dios nos ha dado vida en abundancia después de esta vida. Si consideramos a Dios en nuestros caminos, si por medio de Cristo, quien triunfó la muerte, si escuchamos sus palabras de vida, sus palabras llenas de verdad, llenas de esperanza en la resurrección de los muertos, entonces comprenderemos que efectivamente Dios nos ha estado diciendo desde el comienzo: hijitos míos, no moriréis. Buenas tardes a todos.